Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por traernos de regreso aquí, Señor. Gracias porque podemos ver tus obras, Señor, en los días preciosos. Gracias, Señor, porque podemos ver a los hermanos de vuelta, Señor, y gracias por el amor que ha puesto en cada uno de ellos y por el deseo de venir a buscarte, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que podamos entender tu palabra, que salgamos glorificados de aquí, de este lugar, Señor. Gracias por todo, Señor, y te pido por las personas que han de venir, Señor, que apure sus pasos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado. Yo cantaré al Señor, porque Él es digno de alabanza. Yo cantaré al Señor, porque Él es digno de alabanza. Hosana, bendito sea el Señor, la roca de mi salvación sea exaltada. Hosana, bendito sea el Señor, la roca de mi salvación sea exaltada. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 entes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada
exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Te pedimos que nos sigas abriendo la brecha de la vida, Señor, para que podamos enfrentarla y que nos des también la fuerza espiritual y física para hacerlo. Te pedimos, Padre bendito, que atesores tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos nosotros, Señor, tener los cambios que tú quieres que tengamos a través de nuestra autoridad en asuntos de fe y práctica, que es la palabra de Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores personas, a amarte más, a apreciarnos más los unos a los otros, a perdonar cuando tenemos que perdonar, a comprender cuando tenemos que comprender, a entender cuando tenemos que entender, a captar cuando tenemos que captar y a ser personas que sepamos vivir en un mundo lleno de conflicto, en un mundo lleno de tanto salvajismo y de tanta violencia
y de tanta maldad, que nos ayudes a vivir cerca de ti. Danos esa luz en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la fe genuina. La palabra de Dios nos habla en todo este capítulo 11 de gente de fe, ¿va? Pero del versículo 1 al 7 nos define qué es la fe, pero también nos define tres conceptos que son importantes. La fe en el momento que uno acepta a Cristo, ¿va? La fe en cuanto a los efectos que causa el haber dicho que Jesucristo entró en nuestro corazón. O sea, que Dios nos hizo salvos no para seguir igual, sino para que hayan cambios. Obviamente cada quien, Dios le da los cambios, porque cada quien tenemos diferentes problemas, cada quien tenemos diferentes retos, cada quien tenemos diferentes situaciones, ya sea en nuestra personalidad, ya sea alrededor de nosotros o en las luchas del diario vivir. Y pues entonces a eso se le llama comunión. En la fe de aceptación a Cristo nos pone a Abel, que fue un gran hombre de fe y que hizo las cosas a la manera de Dios. En la otra dimensión, que es la comunión, nos pone a Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó vivo. Era un gran hombre de fe también. Y en la tercera dimensión, que es el servicio, o sea, entra salvación, comunión y servicio, entra Noé, que Noé era un hombre que se dedicó a servirle a Dios. De hecho, él tardó 120 años en hacer la barca o el arca, y esos 120 años él estuvo trabajando con su familia, y aunque tenía burlas y tenía oposición y tenía todo, él no paró, porque sabía que Dios le había dicho que lo hiciera, y hasta que llegó al final. Y entonces las tres dimensiones de la salvación aquí son aceptar a Jesucristo como Salvador, mantener comunión, o sea, como un acuerdo con Él, y servirle. Entonces aquí nos va a hablar, entonces primero que todo, nos dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros estamos seguros de lo que Dios nos dice en su palabra. Me gusta subrayar eso porque hay gente que anda diciendo Dios dijo tal cosa, o yo tuve un sueño. Eso es absurdo, eso es religión falsa. Porque Dios habló antes y lo hizo cuando tenía que hacerlo en diferentes maneras, pero ahora ya nos dejó establecida la fe en contenido, o sea, el contenido de la fe, o sea, la palabra de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis, ahí es donde tenemos que ver que dice que la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces la fe es la certeza de lo que espera, o sea, seguros, no como dicen aquí, maybe, o como nosotros decimos en español, tal vez, no es un tal vez, sino que, o espero que, no. Aquí, cuando Dios dice así es, y punto. El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no lo quiera creer, que no lo crea, que a Dios no le va a quitar ni le va a poner. Lo que Dios dice así se hace, y por eso está la voluntad, que la voluntad tiene tres corrientes. La voluntad que lo que Dios permite, porque hay cosas que Dios permite que pasen, y Él ha dejado el libre albedrío para que cada quien haga lo que quiera hacer, y Dios permite muchas cosas. Lo que Dios quiere, que Dios siempre quiere el bien para todos, pero también la fe de hecho, la voluntad de hecho, que la voluntad de hecho es lo que se hace y punto, y ya no se puede regresar. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Entonces aquí dice que es la seguridad de lo que se espera, estar seguros de lo que esperamos, y la convicción de lo que no se ve, porque no lo vemos. No lo vemos, pero va a ocurrir. Por ejemplo, la primera venida de Jesucristo, pasaron años, centenas de años para que Él no viniera, y al fin Él vino.
y murió por nosotros y por toda la humanidad. Pero la segunda venida también va a ser igual. Todavía no ha venido en su segunda venida, pero él, así como vino la primera vez, va a venir la segunda vez. Y nosotros tenemos que estar seguros que así va a ser. ¿Va? En cuanto a la vida de nosotros, Dios nos salvó no por obras, eso lo vimos la vez pasada, sino para buenas obras, es diferente. O sea, nosotros no somos salvos por hacer cosas buenas, porque por eso no se salvaría, pero ni una persona. Porque dice la Biblia que todos a una se extraviaron, a una se hicieron inútiles, dice la misma Biblia. No hay ni siquiera, y todavía lo subraya, no hay ni siquiera uno. Entonces, no, si alguien dijera, no, pero yo sí soy buena, no, ni usted tampoco, nadie. Porque nadie de nosotros califica para Dios. Nadie de nosotros es digno de que Dios nos dé la salvación. Eso es un regalo de Dios que nos lo da por su misericordia. O sea que Él nos ve miserables. Ahí viene somos miserables y Dios nos da el regalo que es la salvación. Y es por fe. Pero insisto, no nos salva por obras, sino para hacer buenas obras. Eso es diferente. Y entonces la palabra de Dios dice aquí que es la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero va a ocurrir y está ocurriendo. Ahorita lo que está pasando en el mundo actualmente está ahí en la Biblia. Claro, no lo dice detalladamente, no dice va a estar de presidente fulano y tal. No, Dios toca detalles muy, muy profundos y nos da a entender claramente, y ahorita estamos viviendo una situación complicada en términos de la religión. La religión cada vez está más desviada. Eso ya lo hemos visto anteriormente, que es la apostasía. La apostasía quiere decir desviación de la verdad. Muchas iglesias han dejado lo que Dios estableció 50 días después de la Pascua, porque Jesucristo fue el que estableció la iglesia. La iglesia no viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existían los judíos, el pueblo de Israel. Pero como Israel rechazó a Jesucristo, entonces el Señor los hizo a un lado. No los sacó, porque ellos van a volver otra vez. Pero entonces ahora llamó a gente de todas partes del mundo, que somos nosotros, para ser pueblo de Dios. No el pueblo de Dios es Israel. Nosotros somos pueblo de Dios. Parecía lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces nosotros ya, con esa convicción de que somos pueblo de Dios, nosotros sabemos de que Dios nos llamó, pero a través de los siglos de la iglesia ya, hace más de 2000 años, la iglesia se ha desviado. Hace poco yo tengo un programa de inglés y español en el YMCA de Winder hace como 12 años. ¿Va? Que siempre me ayuda a gente a hacerlo. A veces yo tengo que hacerlo porque no hay nadie, pero yo prefiero que alguien me ayude porque al menos en inglés yo no soy muy efectivo, pero lo que es español, pues yo sí me gradué de maestro, no tengo problema, y no quiere decir que por eso sé todo lo que es la gramática y todo, porque también cada idioma tiene muchas estructuras y muchas cosas. Pero a lo que yo voy es que llegó una americana a aprender español con nosotros, que es cristiana, y me dice, mi esposo y yo ya no nos podemos congregar en ninguna de las iglesias nuestras. ¿Por qué? Porque todas aceptan el matrimonio de la misma persona, del mismo sexo. Nosotros no queremos apoyar eso, no porque discriminemos a esa gente, digo, sino porque no es la voluntad de Dios que eso se haga. Y nosotros nos damos cuenta que las organizaciones de nosotros están iguales. No, pero nosotros, claro que sí. Ahorita todo está lleno de basura. Y no estoy refiriéndome a las personas, sino que la actitud de las personas y lo que aceptan y lo que rechazan. Y entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces es mejor. A mí me dicen, ¿dónde me puedo reunir? Si no encuentro una iglesia, mejor vea online. Y no necesariamente tiene que verme a mí, les digo. Yo le puedo decir que vea a otros, porque yo conozco algunos predicadores que son
efectivos, que ojalá que no cambien también, porque cambian también, y mejor si lo mira ahí sentadito en su casa, que irse a meter ahí en lugares donde lo van a contaminar, porque manzana podrida pudre a las demás. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y entender de que nos tenemos que sentir agraciados y beneficiados, que todavía somos una de las pocas iglesias, no somos los únicos, pero somos una de las pocas iglesias donde estamos predicando la verdad. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de toda esa basura y de muchas cosas más. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, en el versículo 2. Entonces dice, por ser gente de fe. Acordémonos que hay dos líneas, la línea de fe y la línea de incredulidad. La línea de fe viene de Abel y la de incredulidad viene de Caín. Caín era un religioso, como los de ahora, que quieren enseñar todo lo que hacen, y él le llevaba un montón de hortalizas y de cosas a presentárselas a Dios, y Dios dice que no lo vio con agrado a él primero, y no vio con agrado su ofrenda, porque él hacía las cosas a como le diera la gana. Y así hay mucho cristianito ahorita. No, es que es con Dios a mi manera. O estamos a la manera de Dios, o no estamos. Porque Dios no acepta las cosas ni impuestas, ni dirigidas, ni escogidas, ni mal entendidas, por quien las haga en contra de lo que Dios ha diseñado. Y lo que Dios ha diseñado no es complicado, pero hay que seguir lo que Dios quiere. Y entonces él llegaba, presentaba sus ofrendas, y a Dios no le agradó, porque solo hacía el show nada más, como ahora que muchos hacen el show nada más, que están ahí nada más impresionando a la gente. Y lo peor es que tienen miles y miles de seguidores, tienen grandes templos, tienen grandes lugares, tienen grandes de todo, pero no tienen a Cristo. Y no estamos diciendo que todos, pero la gran mayoría por ahí andan. ¿Va? Y no solo iglesias grandes, iglesias pequeñas también. Se ha pervertido lo que es el verdadero cristianismo. Y la palabra de Dios dice aquí, en el 3, ya lo que estamos determinando, las 3 dimensiones, pero antes entra un trampolín que dice en el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a eso técnicamente se le llama ex nihilo, que quiere decir que Dios hizo el universo de la nada. Porque el universo él no necesitó polvo de la tierra porque no había polvo. Simplemente hizo el universo y lo hizo. Porque la fe se reduce en 2 palabras. La teología correcta, verdadera, se reduce. Dios puede. ¿Lo creemos? Dios puede. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede. Por eso le dijo él a sus discípulos, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero al hombre lo hizo del polvo de la tierra. Entonces Dios ha hecho y seguirá haciendo las cosas maravillosamente, porque Él es un ser maravilloso, infinito, que traspasa el universo. Eso se llama trascendente, pero también está aquí, que se llama inmanente. Él puede estar allá y puede estar aquí. Y estamos hablando de las 3 personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y porque los 3 tienen las mismas características, nadie es más que nadie entre ellos. Por autoridad, por liderazgo, primero es el Padre, pero no es que el Padre sea más que el Hijo, ni el Hijo más que el Padre. Entonces dice la palabra de Dios aquí, en el 4 ya entra a los detalles de la fe de salvación. Por la fe entendemos haber sido constituidos, dice el 3, pero en el 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Primero dice que él dio buen testimonio, o sea, primero Dios vio no la ofrenda de él, sino que lo vio a él. Porque lo primero que Dios ve en nosotros es nuestras intenciones. ¿Cuál es su verdadera intención? ¿A qué va la iglesia donde usted va? ¿Lo hace por Cristo? Amén. ¿Lo hace por seguir su voluntad? Amén también. Pero mucha gente va a las iglesias por otras cosas. Y no estamos hablando solo de los que se van a sentar a oír, los que dirigen también. Y entonces la palabra de Dios dice aquí que Abel sí hizo las cosas a la manera de ¿quién? De Dios. Si nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, no estamos a favor de Dios. Y si no estamos a favor de Dios, quiere decir que estamos en contra de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 5, por la fe Enoc, aquí ya nos presenta la otra dimensión, ya lo que es la comunión, y eso está en Génesis 5, si usted lo quiere ver después, 5:19, dice que Enoc caminó con Dios, quiere decir que él tuvo una relación estrecha con Dios, con todo y que él ahí dice que tenía hijos. Él fue el papá de Matusalén, del hombre que vivió más años. Enoc, porque hay dos Enocs. Hay un Enoc que viene de la línea de Caín y otro que viene de la línea de Set, de fe. Pero del que está hablando aquí es del que viene de la línea de fe. Enoc dice que anduvo con Dios toda su vida y Dios se lo llevó vivo al cielo. Porque es un anticipo de los creyentes que se van a ir vivos, porque la última iglesia que va a haber aquí, estamos hablando de la iglesia, no de Israel, se va a ir viva. Y eso está en los mensajes del rapto. Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, que dice que no todos vamos a morir. Y puede ser que estemos nosotros vivos, puede ser que no. Pero va a haber un grupo de verdaderos, de genuinos creyentes, de genuina fe, que sí se van a ir vivos. Y Dios los va a transformar. ¿Qué quiere decir? Que Dios les va a quitar el pecado. Entonces la palabra de Dios dice aquí, en Enoc, por la fe Enoc, en el versículo 5, fue traspuesto para no ver muerte. Ahí está. O sea, se lo llevó Dios vivo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios se lo llevó vivo porque era un hombre del agrado de ¿quién? De Dios. Pero a veces nosotros no le agradamos, pero ni al conejo que tenemos ahí de mascota. A todos le hacemos mala cara. Y entonces vivimos una vida complicada. Y eso lo que nos trae es amargura, lo que nos trae es desesperación, lo que nos trae es depresión y fracaso. Y entonces tenemos que tener una solvencia, y esa solvencia, esa libertad. Solvente quiere decir que nosotros no estamos detenidos a nada ni a nadie. Esa libertad, esa solvencia, el único que nos la puede dar, ¿quién es? Es Dios. Pero tenemos que estar como Noé, cerca de Él, orando. Noé hablaba con Dios día a día. Enoc, en este caso, pero Noé también, que es el siguiente caso. Y la palabra de Dios dice aquí, en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador que de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que si uno no se acerca a Dios con una fe genuina, de nada sirve que usted haga lo que quiera hacer o lo que diga o que grite o que cante o lo que haga. O que predique muy bonito.
que al fin y al cabo el que está viendo las cosas, ¿quién es? Es el Señor, y Él es el que las está pesando. Y dice la Biblia que Dios es galardonador, o sea que a Dios le tenemos que dar lo mejor, no lo peor. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, dice que cuando Dios premia a la iglesia, dice que la iglesia va a dejar toda su premiación a los pies de Dios, porque van a decir, nosotros no lo merecemos, eso es tuyo. Porque todo lo que Dios nos da es bueno. Y es cierto, no tenemos que hacer las cosas por interés, para que Dios nos premie. Y si Dios nos premia, bien, amén. Pero aún premiándonos tenemos que decir, es por ti, porque sin ti no podemos hacer nada. Y Jesucristo le dijo, sin mí nada podéis hacer. Queremos ser verdaderamente genuinos creyentes, gente de fe, genuina de fe, tenemos que seguir a Dios como Él quiere. De lo contrario, vamos a estar mal. Posiblemente vamos a estar bien con todo el mundo, pero no con Dios. La palabra de Dios nos dice finalmente, en el 7 ya, la tercera dimensión, la de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, Dios le dijo, va a haber un cataclismo, va a haber una destrucción, el diluvio. Y entonces tú tienes que hacer, porque si ustedes leen la historia de Noé, Dios le dio hasta la medida que tenían que tener el arca, que tenía que hacer todo, y él hizo exactamente lo que Dios quería. Pero algo interesante, la gente de afuera se burlaba de él, y la gente de afuera decía que él estaba loco. Entonces él no fue, y dijo, yo voy a ir a buscar allá a la China, porque hay gente que quiere ir a la China y no le ha hablado ni a la vecina. ¿Ah? ¿Ah? Es que Dios me llamó a misiones, hermano. Pues la misión suya es estar bien con Dios, es lo más importante. Y antes que cualquier persona está su familia. Ahora, claro, podía haber casos como el caso de Caín, que él fue un criminal y que no aceptó lo que le dijo Adán y Eva, pero, y de que lo hay, y cada vez más. Pero nosotros tenemos que entender que primero está nuestra familia. Es lo que hizo Noé. Noé dijo, lo que dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que mi familia se salve. Y se salvaron sus 3 hijos y sus 3 nueras. La esposa y él solo quedaron vivos de toda la humanidad. Ahorita el COVID dejó vivos a una gran cantidad y nacían más que los que se morían. ¿Ya? A pesar que se murieron millones. Pero en ese tiempo, contaditos con la mano, 8 personas quedaron vivas en todo el mundo. Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. ¿Y por qué se quedaron vivos ellos? Porque hicieron caso a Noé y también tuvieron por fe que entregar su vida a ¿quién? A Dios, creyendo siempre en el Cordero, porque siempre fue el Cordero. Si ustedes ven, Abel lo que se sacrificó fue un cordero. Todos los corderos que ellos sacrificaban, desde que empezó ese mandato de Dios de ese sacrificio, esos apuntaban al único cordero que quita el pecado del mundo, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los corderos, o sea, desde el primer ser humano que existió de fe hasta el último que va a existir, es alcanzado por la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo le aplica a todos, a los del antiguo, a los del nuevo, a los de la gran tribulación, a los cristianos, a los que realmente aceptamos al Señor como debe ser. Ahora, eso no significa que somos únicos y que somos perfectos y que somos impecables. Todo lo contrario. La iglesia no está llena de
de perfectos, sino que la iglesia está llena de los más pecadores. Porque mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque ahí todos se ven que son santicos, como dicen los cubanos, ¿va? No, hermanos. Aquí no venimos los más perfectos, aquí venimos los más pecadores porque necesitamos ¿de quién? De Dios. Y entonces no tenemos que estárselo contando a nadie ni explicándoselo a nadie tampoco. Pero si venimos es porque necesitamos de Él. Y si necesitamos de Él es porque sabemos que solo con el poder de Él nuestras vidas van a ser fructíferas, van a ser refrescantes y no vamos a intoxicar a las demás personas. Porque hay gente que solo con que pasa ya deja tóxico el ambiente. Y es mi carácter. Su carácter le va a decir Dios en el infierno cuando lo tenga ahí. Ese era tu carácter, hermano. Seamos agradables a Dios. Pero ser agradables a Dios quiere decir lo que dijo el Señor Jesucristo: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y entonces aquí nos dice que Noé, estos 120 años que él estuvo construyendo el arca, ¿qué luchas no tenía ese pobre Noé? Imagínense que se ponían enfrente de él. ¿Qué trabajo es lo que él hacía? 120 años de estar trabajando, de sol a sol, con sus hijos. Y la gente llegaba, en lugar de decir, qué bueno Noé, o te damos una mano, más bien a decirle, estás loco. Pero los acabó el diluvio. Y ahorita viene un cataclismo peor, la gran tribulación. El mismo hijo predilecto del diablo se va a adueñar de todo el mundo y lo van a adorar. Y el que no lo adoren, lo van a matar. La Biblia promete que nosotros los cristianos, los de la iglesia, ya no vamos a estar. Apocalipsis 3:10. Pero los creyentes, porque van a haber creyentes genuinos en ese tiempo, que con la fe genuina van a pasar las peores luchas que toda persona va a pasar. Porque van a estar súper controlados. La tecnología que él va a usar va a ser mucho más sofisticada que la que hay ahorita. Pero aún así dice que Dios va a esconder al pueblo judío de las garras del mismo infierno y del diablo, y a los creyentes que lo van a seguir con una fe genuina. Nosotros los que estamos en ese tiempo no es que estamos en un mundo que no tiene problemas, pero comparado a los problemas de los creyentes que sufrieron con Nerón, que fue el criminal más grande de todos los cristianos, que los quemaba en los circos, que los echaba a las fieras, con las persecuciones criminales que él hacía y con tanta cosa mala, nosotros estamos en una época en la cual podemos con más efectividad y libertad buscar a Dios. ¿Lo hacemos? Eso cada quien que se lo pregunte. Es que tengo mucho overtime, hermano. Va a haber un momento que Dios lo va a parar y le va a decir aquí ni overtime ni nada. Porque no va a poder salir del hospital. Si es que llega al hospital. Amemos y busquemos a Dios con una fe genuina. Y por eso es que como creyentes tenemos que orar sin cesar, leer su palabra y congregarnos donde Dios nos ha puesto. Que Dios nos bendiga. Y quien no le ha dicho a Jesucristo, te acepto como mi Salvador personal, que se lo diga. A Él hay que decírselo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro nombre debajo del cielo por medio de quien podamos ser salvos. Perdóname, Señor, te acepto como mi Salvador. Él entra, jamás sale. Y si somos creyentes y hemos andado peor que los que no conocen a Dios, pues pidámosle perdón y que Dios restaure nuestra vida.
La salvación no se pierde porque la salvación es un regalo de Dios y no es por obras. Lo que se pierde es la comunión. Pero perder la comunión es como estar muerto en vida. Que Dios nos ayude a ser mejores personas, hermanos. Que pasemos esta primera semana de julio con mucha bendición. Hoy es el primer domingo de julio del 2023. Aquí en los Estados Unidos se celebra el 4 de julio ya en 2 días. Pues nosotros decimos, bueno, a mí me resbala, a veces le resbala, pero usted está en un país donde nosotros venimos aquí de alguna manera a ser beneficiados, sea como sea, sí, pero es que yo puro pulmón me gano lo que me hace, aunque se lo gane con el pulmón y con la columna, pero aquí está y aquí Dios lo tiene. ¿Va? Amemos al Señor, hermanos. Vamos a orar, oremos. Señor bendito, gracias por el amor que nos das, por la bendición y la compasión, porque sin merecerlo nos tienes en tus manos de amor y nos das la vida, la luz, la esperanza y la fe genuina para buscarte siempre. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.